Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos acá en el reencuentro. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué bueno encontrarlos de nuevo. Qué alegría, che. ¿Cómo están? Qué bueno. Después del verano, bueno, en el verano, podemos decir, mientras van llegando, que como es sobre Irak, todos vamos llegando en alfombra voladora, por decirlo de algún modo, ¿no? Vieron que el Zoom es medio así, un teletransporte. Qué bueno volver al ruedo. Volvemos a la televisión. Exacto. Bueno, ahí vamos Lindo. entrando. Javier, avisanos cuando ya esté activada la transmisión en Facebook y largamos, ¿eh? Creo que me tenés que pasar el anfitrionaje porque no me deja como coanfitrión. Ah, ahí va. Entonces pasás a ser el dueño de todo esto. Me parece Ahí fantástico. va, ahora sí. Ahí está, Javi. Esperamos un Fenomenal. segundito que Javier active esto. Impecable, che. Y pone a grabar, por favor, Javier. ¿Sí? Y vamos largando, Santi, cuando... Dale. Dale nomás, Santiago. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches en Irak. No, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas. El primer Zoom de Factor Francisco de este año, retomando. Un poco con la consigna de Fratelli Tutti que nos quedó del año pasado y que un poco pensando los tiempos que nos tocan vivir en la patria, en el mundo, pero calculo que también muchos en nuestras trayectorias personales, en nuestras historias de vida, en lo inmediato, en nuestras familias. Hemos elegido un poco para este año la palabra clave de recomienzo, ¿no? Que también está muy fuerte en la encíclica Fratelli Tutti, y bueno, Fratelli Tutti, hermanos todos, hermanas todas, y bueno, en clave de recomenzar, volver a empezar a encontrarnos, a estar acá reunidos y hacerlo. Calculo que los Zoom de Factor Francisco llegaron para quedarse, pero esperamos también que podamos evolucionar también hacia la cantina Fratelli Tutti y cada tanto poder encontrarnos presencialmente para disfrutar algo más que solamente buenas conversaciones. Nosotros creemos que esa es la base del encuentro y lo mejor de todo, buenas conversaciones, pero bueno, ojalá podamos sumarle otros condimentos. Lo hacemos, bueno, obviamente con Néstor Borri, lo veo también a Javier, parte del equipo de Factor Francisco, y hoy puntualmente con el compañero y amigo también de Factor Francisco, Miguel Ángel Barrios, que desde Corrientes nos va a estar acompañando, él un especialista y ensayista en términos de geopolítica, historia, y lo hacemos también comenzando con la agenda del Papa, que retoma sus viajes y lo hace yendo ahí a una de las periferias, que también podría ser un poco centro también si lo pensamos desde el Islam, desde el mundo musulmán, pero que lo hace yendo donde están también los conflictos heredados, conflictos de mucho tiempo, de décadas cercanas, pero bueno, ahí poniendo el cuerpo. Entonces, de cara al viaje que va a estar comenzando la semana próxima, el viaje apostólico, el primero del 2021 y el primero después de la pandemia, queríamos juntarnos para poder conversar, charlar y empezar este año así, poniéndonos en clave de encuentro y de reflexión. Así que un gusto a todos. Néstor, antes de pasarle la palabra a Miguel. Gracias, querido Santiago. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Un gusto encontrarnos, como dijo Santi. Desde que comenzamos a soñar con Santiago Factor Francisco, desde el vamos estuvo la cuestión de la geopolítica presente. Y desde el vamos también estuvo la mirada de Francisco, por un lado de Francisco, en ese momento todavía Jorge Bergoglio, pero después Francisco como un argentino universal, pero también como una cuestión
como una persona, como un nombre, pero también como un hecho, como un acontecimiento que no solo era que era un argentino universal, sino que tenía que ver algo con lo universal que nos toca, lo universal que nos hace pensar, lo universal que hay que hacer de construcción en este momento de globalización en guerra, ¿no es cierto? De cambio de mundo, de conflicto, de mutación, como dicen algunos. Vivimos, y este viaje de Francisco, y de Francisco como factor, se da en un momento también de inflexión mundial y de puesta a la vista de los límites, de las contradicciones, de las perversidades a veces, de la globalización tal cual la conocemos, de la idea de esa esfera sin aristas, perfecta, homogénea, falsa en última instancia, que es la globalización. Y no por nada Francisco, por un lado, pone la figura del poliedro, con sus aristas, con su realidad, con su peso, con su aspereza, pero también con su vida real, con su historia y con su propia politicidad. Y bueno, nos agarra este inicio del año, no sé si post pandemia, post 2020 en todo caso, con Francisco dirigiéndose en los próximos días, los primeros días de marzo, entre el 2 y el 5, a Irak, uno de los núcleos del conflicto geopolítico mundial, pero también me permitiría decir dos cosas más, y en esto el compañero y doctor Miguel Ángel Barrios seguramente nos va a ayudar a pensar, porque sabe mucho de esto. También va a lo profundo y va al origen. Va a uno de los núcleos de lo que él llama la Tercera Guerra Mundial en cuotas, pero también va a la media luna fértil, a la Mesopotamia, al origen de la civilización, y va a la tierra de Abraham, ¿no? Y si para Francisco y para nosotros la noción de pueblo es importante, y la noción de hermanos todos es actual, Abraham, uno de los días Francisco va a estar en la llanura de Ur, el lugar desde donde Abraham partió y desde donde se hizo padre de pueblos. Y entonces hay algo que por un lado es muy actual, es muy candente, y también hay algo muy profundo, y que es al mismo tiempo, en el mismo movimiento, si me permiten decirlo así, muy maquiavélico y muy mesiánico, muy espiritual y muy político. Y si bien nosotros nos sentimos un poco lejos de eso, pocas cosas están más lejos que Irak, sin embargo, estemos donde estemos, entendemos que es una oportunidad de pensar, de saber, de elaborar juntos las coordenadas para saber dónde esto nos toca y qué de esto tiene que ver con nosotros y qué podemos hacer acá nosotros que estamos en el último rincón del mundo respecto a construir un orden más justo, un mundo nuevo y una vida distinta. Porque además todo vemos, la vacuna es como el sacramento de eso, que la geopolítica la tenés sobre la piel o no la tenés, ¿no? Y que entonces la cuestión geopolítica, que puede ser muy abstracta, tiene que ver muy literalmente con la vida y la muerte de cada uno, con lo que vale la vida de cada uno. Entonces, tenemos el honor de que el doctor Miguel Ángel Barrios nos comparta su perspectiva sobre esto, conoce mucho el pensamiento de Francisco, conoce mucho el pensamiento nacional y popular y el pensamiento de Perón, y conoce mucho de geopolítica. Pero además de conocer, y me permitiría decir, Miguel, agradeciéndote la generosidad de compartir con nosotros, además de conocer, propone e interviene, porque lo que se juega en este momento no es solo la cuestión del saber, es la cuestión de la verdad. No solo la cuestión del diagnóstico, sino la cuestión del pensamiento estratégico. Y por eso lo vamos a escuchar, agradeciéndole otra vez la presencia, y después vamos a tratar de dialogar un poco, como para abrir esta cuestión de la geopolítica de los pueblos, y con un poco de suerte continuarla en próximos encuentros. Miguel, si estás por ahí, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación un poco exagerada, pero que al mismo tiempo me hace entrar en clima y en confianza, saludar a todos los amigos, a vos, Néstor, a Santiago, a Javier, a Felipe principalmente, que fue el nexo que construyó con vos, contigo, como hablábamos esta mañana, y a todos los que están participando en esta, diríamos, conversación que vamos a tener
La idea es conversar, que yo exponga media horita y luego intercambiar en forma de ida y vuelta una serie de reflexiones. Yo la primera reflexión que quisiera hacer es que lo que dijo ya hace casi un año nuestro querido Papa Francisco en esa histórica reflexión en la iglesia de San Pedro, en la plaza San Pedro, en forma solitaria hacia el mundo, cuando dice, o nos salvamos entre todos o no nos salva nadie. Es decir, la pandemia marca un antes y después de la situación y de la evolución de la humanidad. Si en esto no internalizamos que la condición humana tiene sus límites, realmente la globalización y la tecnología nos va a terminar tragando porque vamos a resultar débiles ante la velocidad y la sofisticación de una cuarta o quinta revolución industrial en forma inédita como está ocurriendo. Sin ninguna duda, el mundo ha avanzado tecnológicamente como nunca, pero esta evolución tecnológica se ha dado con un reduccionismo y una pobreza de la dignidad de las personas. Es decir, viendo la propia geopolítica de Francisco, del Papa Francisco, hijo de la primer teología que nace en América Latina, que es hijo intelectual y pastoral de la teología de la cultura, o teología de la historia, o teología rioplatense, que tiene su epicentro fundamental en Puebla y su antecedente en la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y la previa de Medellín y el Concilio Vaticano, viajó a Lampedusa. En ese viaje a Lampedusa, Francisco muestra al mundo que lo que él llama de un principio en su programa, en su nuevo anuncio de la evangelización, no la evangelización, sino nuevo anuncio, nuevo mensaje de la alegría, del nuevo mensaje en la Evangelii Nuntiandi, en el Evangelio de la alegría, que ante la tristeza de la humanidad, él habla de la globalización de la indiferencia. Y en esa globalización de la indiferencia, el Papa plantea una iglesia misionera, una iglesia en permanente estado de misión, una iglesia que lleve el mensaje, la misión a las periferias existenciales y geográficas del mundo. Este es el mensaje pastoral, hijo de la teología de la cultura del Papa Francisco, y que sin ninguna duda esto produce un reflorecimiento del mensaje de la Iglesia católica o de la teología moral o de la doctrina social entroncada la vida de los pueblos, luego de que Benedicto XVI, uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia, según Méthode Ferré, el pensador católico Méthode Ferré, dice que Ratzinger, Benedicto XVI, tenía la estatura teológica y moral de los padres de la patrística.
Y ese papa dijo, no tengo más fuerza espiritual ni física para dirigir a la iglesia. Y renunció. Y es inentendible la figura y la irrupción de un papa del sur del nuevo mundo, el sudamericano, latinoamericano, como él lo dijo el día de que lo designaron papa, el obispo, sus colegas, los obispos. Él allí, como dije, anuncia que el mensaje debía llegar a las periferias. Es decir, no es que él dijo, soy de la periferia, sino que entendía al mundo desde las periferias. Esto había empezado con Juan Pablo II, una deseuropeización de la Iglesia, el mensajero de la paz, Juan Pablo, el santo Juan Pablo II, y luego, de alguna manera, con Benedicto XVI se zanjaba la vieja diferencia al ser un papa alemán entre luterano y católico, y Francisco en la latinoamericanización de la iglesia, pero al mismo tiempo que la periferia se vuelve centro, desde el pensamiento y la acción. Y es lo que él llama el poliedro, que es una figura geométrica que tiene caras planas, la unidad en la diversidad. Este pensamiento de Francisco lo pone en el centro y en el escenario de la política mundial y lo convierte al poco tiempo en el liderazgo, en el mayor líder espiritual o uno de los mayores líderes espirituales del mundo, sin renunciar a su raíz de la patria grande latinoamericana, como lo dijo en Brasil, como lo dijo en Aparecida cuando se emocionó en ese primer viaje. Él fue uno de los redactores de ese documento y sin ninguna duda, como lo dijo en Panamá, cuando dijo, no somos el patio trasero de nadie porque somos la patria grande. Y en eso buscó el diálogo ecuménico y universal, jugándose a fondo con un compromiso con la teología de la historia, no con la historia, sino con la teología de la historia, que significa que la historia del mensaje de la creación de Dios transcurre en la vida de los pueblos en la tierra. No hay pueblo si no es en la historia de la tierra y las culturas. Entonces, él allí establece un diálogo con el cristianismo ortodoxo en un más allá de todos los papas anteriores. Tal vez eso no lo vimos a fondo, pero uno lo ve ahora. Estamos hablando concretamente con el patriarca del cristianismo ortodoxo ruso, Cirilo. Fue más allá de lo que habían ido los papas anteriores. Y luego estableció un diálogo con el islamismo y con el judaísmo, es decir, con las tres grandes religiones abrámicas, hija del patriarca Abraham,
monoteísta, hija de ese tronco común. ¿Y por qué? Porque yo pienso que Francisco no es un pesimista de la historia, pero sabe que este mundo de la globalización de la indiferencia, si no ponemos como centro a la persona humana como dignificación para que seamos sujetos de la historia, somos descartables. O sea, eso es lo que él plantea. Ya lo venía planteando Benedicto cuando decía, pero Benedicto hablaba del relativismo cultural. Juan Pablo II lo hizo más desde el punto de vista sindical, con la labor en exercicio y la solicitud Dei social y la encíclica. Es inseparable el Papa Juan Pablo de solidaridad y de la implosión de la URSS, pero Francisco apunta al adversario principal que hoy tiene la misión, entendiendo a la misión desde un sentido católico, que es el pueblo universal de Dios, más allá del catolicismo estrictamente hablando, y que es una globalización que nos transforma en objeto descartable en el marco de una economía casino, como él lo dice, que deja a la persona, reitero, como un simple engranaje del mercado. Esto él lo plantea en su programa. Yo creo que tiene mucha vigencia leer Evangelio de la Alegría y leer Hermanos Todo, sin que perdernos el puente que era el Laudato Si. Y también una exhortación apostólica que nadie habla sobre la necesidad de reformar las estructuras educativas de la Iglesia Católica. Esto nadie habla de esta exhortación apostólica muy importante, porque solamente habrá renovación desde la conversión interior, internalizando al cristianismo y al nuevo anuncio que él habla. El Evangelio de la Alegría es el nuevo anuncio. Desde la alegría, anunciar que Jesús vino al mundo a salvarnos y a crear y a recrear la acción del hombre, que todos somos hermanos e hijos de Dios. Por eso en Francisco hay una pastoral permanente de la misericordia. Eso es la misericordia. Entonces, desde ese punto de vista y con una concepción geopolítica típica de su formación jesuítica, llega ahora al núcleo central de una de las regiones más conflictivas del mundo, y que está, evidentemente, los grandes medios de desinformación están eclipsando esta noticia, porque no se habla casi del viaje tan importante. Nunca un papa había estado en esta región. Se había llegado hasta Siria, etcétera, pero no a esta región, en medio de una tercera guerra mundial de atrozo, como él lo dice. ¿Y qué ocurre allí? Allí el Medio Oriente es un conjunto de estados creado artificialmente por los grandes centros de poder en su momento, una gran riqueza en el petróleo. El Estado de Israel como polo y adversario de estos núcleos
culturales o aliados con algunos estados, y por el otro lado, una guerra de una nueva organización terrorista, el Estado Islámico, que terminó hace poco, pero siguen permanentemente con escaramuzas, una guerra muy fuerte, potente, que según estudios que yo he realizado, y eso invito al debate, no son grupos de fanáticos financiados por Occidente, y que no son ni un Estado, porque no es un Estado, ni son islámicos. Esto está, por ejemplo, ha salido en Wikileaks con Julian Assange en archivo desclasificado, ha salido hay declaraciones de Kissinger, del general William Clark, de la propia Hillary Clinton, etcétera, que este brazo militar con muchas armas sofisticadas que entraron en Siria y quedaron allí porque iban hacia Irán, derrotado por las fuerzas sirias, por sectores islámicos chiitas, que ahora explicaré, y por la aviación rusa y por la diplomacia activa del Papa. Esto es muy importante porque el Papa pidió en un momento determinado, en una carta pública, en una reunión del G7, a Estados Unidos que no prosiga el avance a la coalición que lideraba Estados Unidos porque iba a producirse un desastre bélico total. Entonces, en ese contexto, Francisco, el Papa, concibe que no puede haber una paz en el marco de una tercera guerra mundial si no hay una ética de las relaciones internacionales. Un tema muy poco estudiado. Una ética de las relaciones internacionales que significa que todos tenemos un grado de responsabilidad independientemente de que si uno es que la política internacional no se rige por la ley de más fuerte, sino por un mundo que busca la cooperación internacional. Porque somos un mundo creado por Dios, los habitantes de esta globalización. Entonces, en ese contexto, planifica el viaje a Irak. Irak es un país de mayoría, el islamismo, que como todos sabemos, es una religión que tiene un Dios Alá y un profeta que Muhammad, al cual mal traducido el nombre Mahoma, el profeta Muhammad, y que en la revelación del arcángel San Gabriel, según el Corán, que es el libro sagrado, como es la Biblia para lo católico o el Torá para la Torá para la religión hebrea, en ese cuadro decíamos que el profeta Muhammad recibe el mensaje del arcángel San Gabriel y que le avisa su descendencia
de Abraham y se lo considera el último profeta. El Corán reconoce como profeta a Adán, a Juan el Bautista, a Moisés, a Jesucristo, reconoce a María. Es decir, entronca con la historia de la salvación del cristianismo y luego, una vez que nace en Arabia Saudita y muere allí en la Meca y en Medina, donde predica Muhammad, hay dos grandes líneas. La línea inmediatamente de la muerte del profeta, el sunismo y el chiismo. El sunismo es mayoría en el mundo islámico. Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. El sunismo considera que los sucesores del profeta se lo elige se lo designa a los jefes políticos territoriales en asambleas de los seguidores del profeta. Y fue así que en Medina eligen al primer sucesor, que es Abu Bakr. Es decir, creen en los califatos, en las jefaturas políticas. Y el chiismo es una línea minoritaria dentro del mundo islámico, pero que es mayoría en Irak y en Irán. Esto es muy importante. En Irak y en Irán, en mayoría el chiismo, considera que en la tradición profética los sucesores del profeta Muhammad, como dice el Corán, la casa de la gente de Mahoma. Es decir, Ali, que es el yerno de Muhammad, los dos hijos, Hassan y Hussein, y 12 imanes de descendencia directa de la casa del profeta, porque Dios, o sea, Alá, los designó por la providencia, los designó por capacidad, por sabiduría, herederos. O sea, no es una cuestión de linaje biológico, es una cuestión teológica. Sí, a eso, de los 12 imanes, 6 fueron martirizados en Irak. Y el hijo de Ali, Hussein, fue martirizado en Irak. Por eso tiene una importancia. Vendría a ser Irak como el santuario del chiismo. Y el 12º imán, siendo un niño en la tradición profética, desapareció y se lo llama el imán oculto o Mahdi. Es decir, que ellos están esperando el regreso o la aparición del imán Mahdi, del imán oculto,
para que reine la justicia universal en la tierra, así como nosotros estamos esperando la venida de nuevamente para la salvación eterna de nuestro Señor Jesucristo. Desde el punto de vista personal, les cuento que cuando yo fui a Irán, he visto, hablando con los seis son los teólogos en los seminarios religiosos de los principales de Irán y con universidades, etcétera. Por ejemplo, el seminario de Cones, desde donde nació la revolución islámica, con el ayatolá Khomeini, me decían, yo todavía desconocía muchas cosas, después fui a un segundo viaje y seguí estudiando desde una perspectiva siempre católica. O sea, yo siempre soy un admirador en mi vida desde el corazón de Francisco y de la Iglesia Católica, y soy un hijo intelectual de Méthode Ferré, y tengo amistades grandísimas católicas como la de muchos que estamos acá conversando con Néstor, con Felipe, etc. Entonces, me decían que así como Jesucristo fue el anuncio de la venida del profeta, la elección de el Papa Francisco, eso me sorprendía, era el anuncio de que se volvía inminente la venida del Imán Mahdi, porque había una confluencia en un mundo del secularismo, del liberalismo y de un mundo donde nos transformamos en un objeto de un engranaje superior y perdíamos nuestro potencial creador, creado por Dios, porque somos criaturas de Dios. El Papa estaba en contacto con ellos para viajar a Irak. Yo, por supuesto, al principio me sorprendió porque, reitero, la capital política del Islam chiita es Irán, pero la capital religiosa, cultural, es el núcleo, porque una cosa que tampoco tenemos en claro es que como las diferencias son políticas y no teológicas, la invasión norteamericana ha producido un acercamiento que no tenemos ni idea entre el sunismo y el chiismo. Y entonces el ayatolá Sistani, que es un hombre de 90 años y que casi no hay fotos de él, no se lo conoce casi en fotografía, el jefe de la resistencia nacional en Irak. Hoy Irak tiene un gobierno que dicen pro-iraní, pero en realidad no es pro-iraní, redescubre su identidad porque estaba oculta por la tiranía de Saddam Hussein, que era de un partido laico y que los mantenía, entre comillas, unidos, tirándole bombas químicas a sus propios habitantes, financiado por Occidente, y cuando no le sirvió más, lo colgaron. Y basta mirar por YouTube cómo lo colgaron a Saddam. Entonces,
en ese contexto hay un hermanazgo entre, producto de la historia que le conté, entre el ayatolá Sistani y el ayatolá, el gran líder, ayatolá significa gran líder, Jamenei. Y en ese contexto me hablaban en el seminario donde estudió Khomeini, nace la revolución islámica, que fue una revolución del espíritu en un mundo sin espíritu, que empezó en el año 79, pero que ya en un país muy similar al nuestro, porque en el año 53, cuando estaba Perón, el primer ministro se llamaba Mossadegh, y de un partido llamado Frente Nacional, que era un partido político apoyado por los religiosos, pero no un partido religioso, y Mossadegh nacionaliza el petróleo. Y es el primer golpe de Estado que, esto está, hay publicaciones en todos lados, el primer golpe de Estado que hace en el año 53 la CIA. Esto hay enorme bibliografía, no es que yo le estoy diciendo. Y en el año 54, el segundo golpe fue en Guatemala a Jacobo Arbenz. En el 54 se pega un tiro Getulio y en el 55 cae Perón. Es decir, que la doctrina de la seguridad nacional violentando los regímenes democráticos se inicia en Irán. Irán es un país que tiene viejas relaciones diplomáticas con la Argentina en el año 1902, con Roca, y ha tenido un convenio muy importante de intercambio universitario con la Universidad de Córdoba en medicina. Hasta antes, inclusive, de lo atentado en la embajada y la AMIA, que ahí es que empieza a producirse los problemas. Muy bien. Dicho esto, estos dos ayatolá nos conducen al jefe de la revolución islámica, que es el ayatolá Ruhollah Khomeini, un clérigo chiita que plantea que la política es viable si sirve para el crecimiento de la dignidad de la persona, que el centro de la política es la felicidad y la justicia social, que la democracia estaba dada en la medida en que existe una comunidad política que emana de la voluntad de Dios. Por lo tanto, nace la primera teocracia, la segunda teocracia, porque la primera teocracia fue la comunidad que creó el profeta Muhammad. Entonces, el sistema político en Irán se llama nomocracia, en la cual hay un ayatolá que sería el líder supremo con un consejo de expertos en doctrina islámica, y luego funciona una república donde hay elecciones a presidente, a gobernadores, a concejales, a intendentes, con boleta, como son las nuestras y similares a nuestras elecciones, y el manejo de las relaciones exteriores, el manejo de la Fuerza Armada de las relaciones exteriores lo hace en conjunto el Estado con el gran líder, con su consejo de expertos. O sea, es una democracia basada en la tradición profética. Por eso no se entiende bien esto si no se entiende el Corán, porque allá no está fragmentada la vida entre vida privada y vida
pública o comunitaria. Y desde esa perspectiva, por supuesto, está el planteo de que un pueblo solamente puede ser feliz si adquiere una liberación social y nacional. Por eso, ni con Rusia ni con Estados Unidos fue el lema del ayatolá. Y realmente es una revolución muy importante, porque estamos hablando de que hoy es un país que está en la vanguardia en nanotecnología, en cibernética, en industria nuclear, en patentamiento intelectual de sus universidades. Es decir, estamos ante un país que demuestra que se puede ser moderno sin ser occidentales y que se puede ser moderno sin que teniendo como base a la espiritualidad, porque la lucha por la justicia está en la tierra y por lo tanto la dimensión espiritual no es opuesta a la revolución científica, que es una de las cosas que se lo acusa a Irán de oscurantista. Yo he visto a nivel, di clases en las universidades, a nivel cibernético, Estados Unidos tiró una bomba que se llama viral, la Stuxnet, pueden estudiarlo, hace 7 años, 5 años, y lo neutralizaron. Y ese país tiene una íntima imbricación con Irak, por lo que le acabo de decir, con Yemen, con el Líbano, y entonces el Islam chiita está sirviendo de núcleo articulador de la civilización islámica, porque yo pienso que estamos entrando a una política mundial de círculos civilizacionales. Y en ese contexto volvemos a Francisco. Francisco ve, me parece, que el ecumenismo monoteísta abrámico puede servir de base a través de sus círculos culturales a un nuevo equilibrio mundial para que se produzca el poliedro. Y por eso no renuncia a su raíz, que él, como tampoco lo renunció Juan Pablo II, ni Ratzinger, ni Benedicto XVI, en otros contextos, la patria grande, que es la evangelización fundante, católica y barroca del pueblo latinoamericano, en la unidad de la diversidad. Es el continente más mariano del mundo, y eso le sirve a Francisco, esa teología de la cual él es hijo, porque no se cría y se crea y crece en el mundo. No nos olvidemos que él, reitero, de Aparecida, por eso él regala el libro de Aparecida a todo el mundo, el documento de Aparecida. La idea de un nuevo equilibrio mundial a partir de un nuevo anuncio de la evangelización. No de la evangelización en sí, un nuevo anuncio desde un estado de misión, porque no hay iglesia católica sin misión. Pero lo nuevo que tiene Francisco para mí es que descubre, y con esto voy terminando,
el adversario. Porque así como la doctrina social de la Iglesia es inentendible sin el socialismo comunista o los diversos tipos de socialismo, estamos hablando de la Rerum Novarum y la cuestión social, luego el neoliberalismo, un interregno en el que nos cuesta identificar al enemigo, conocemos las consecuencias, que el egoísmo, el placer, el hedonismo, la indiferencia por lo público, el Dios dinero, es decir, lo material por sobre lo personal, la falta de proyectos comunitarios, pero no sabíamos o nos costaba ver desde dónde se generaba esto. Porque antes de la caída del muro de Berlín era el liberalismo inglés, norteamericano, o sea, la gran sociedad de consumo y la sociedad de masas, que genera un marxismo cultural que fracasó con el feminismo, la contracultura, el hipismo y el mayo del 68 y mexicano, o por el otro lado, ciertas tendencias que nos llevaron a una carrera, inclusive en América Latina, vinculada al foco, es decir, a la tendencia a un cristianismo marxista, y por el otro lado, el ateísmo mesiánico de la Unión Soviética, es decir, creer que se puede generar el reino de los cielos en un estado cuya característica esencial era la nomenclatura. Todo eso de golpe se fue y lo único que había, yo sé que hay personas jóvenes, pero yo me acuerdo bien y otras no, pero yo les quiero decir a los más jóvenes que en el año 1991, el mundo era un páramo. Por eso hay que entender bien, era la primera guerra del Golfo, el nuevo orden mundial, la Pax Americana y el triunfo del capitalismo sobre el marxismo. Y el intelectual, que donde entraban a las universidades, se leía el libro de él con múltiples ediciones, era el japonés norteamericano Fukuyama, El fin de la historia. La historia había llegado a su fin porque había llegado el reino del liberalismo o del positivismo. A tal punto que el libro no se llama El fin de la historia, se llama El fin de la historia y el último hombre. Y el único que salió a responderle en ese momento de páramo absoluto, de una orfandad absoluta, fue Juan Pablo II con la encíclica Centésimo Annum, donde él, en mi opinión, no logra responderle con la hondura, porque no se podía ver en perspectiva histórica en ese momento, pero sí genera dos interrogantes que le dan la razón a la doctrina social de la Iglesia. Que el triunfo que la caída del socialismo soviético no significaba que el único modelo mundial era el capitalismo.
o sea, pone en signo interrogante al fin de la historia. Y en segundo lugar, dice una cosa interesante, no hay un solo capitalismo, hay muchos capitalismos, porque no se puede analizar un sistema económico sin un sistema ético. ¿Desde qué lugar creamos y repartimos la riqueza? Cosa que se está discutiendo hoy en el mundo y el Papa Francisco lo puso yendo a Lampedusa. Fíjense, esa interpelación que le hace Juan Pablo II no se contestó nunca. Hubo una oleada liberal todos esos años, hasta que la verdadera renovación católica se da con esta oxigenación desde la periferia, porque como dije, el gran Benedicto XVI dijo, no tengo fuerzas físicas ni espirituales, donde el Papa Francisco apunta directamente a que el problema es una civilización del descarte, de que la sociedad del descarte lleva a la humanidad a un callejón sin salida. Y por lo tanto, solamente los pueblos que logran que su identidad y la movilización a través de la cultura y de la defensa de sus particularidades, que no es ni más ni menos que el poliedro, que es unidad en la diversidad, la humanidad va a romper la globalización de la indiferencia. Pero no solamente que Bertolt Ferré llamaba que el enemigo, al adversario, el ateísmo libertino. O sea, pasamos de un ateísmo mesiánico a un ateísmo libertino. ¿Y qué es el ateísmo libertino? Una cultura mundial que vende objetos de deseos permanentes. Pero dentro de ese objeto de deseos permanentes, en realidad lo que prima es la exclusión social. Entonces, de ese punto, y eso lo reconoce muy bien Francisco en un prólogo que le hace a un libro de Guzmán Carriquiri hablando del ateísmo libertino de Bertolt Ferré, cuando era Bergoglio. Entonces, para terminar, ¿y qué estrategia crea Francisco? La de un ecumenismo en la cual hay que ir desde la periferia a los centros. Porque Irak es un centro, no es una periferia, es volver a los antiguos centros, que hoy, que parecen periferia, pero que son centros, porque es donde se está movilizando la sociedad mundial, porque Europa está cansada, Estados Unidos son sociedades que han entrado en un amesetamiento material, producto de que ellos son víctimas de su propio ateísmo libertino. Entonces, el abrazo que se va a dar ahora en Irak entre el Ayatolá Sistani, ganador de una guerra con su pueblo, de una guerra feroz, que pregona las mismas banderas de la justicia, de la felicidad, etc. Y que no es sinónimo de terrorismo en la medida en que, como dijo el propio Francisco cuando lo recibió a la vicepresidenta de Irán, terrorismo no es sinónimo de islamismo. El terrorismo en realidad es una acción violenta con fines políticos que lo puede hacer de una persona, a un grupo paramilitar o a un Estado. Entonces, ese abrazo tiene la profundidad de darle un horizonte esperanzador a la humanidad. Y por eso creo que hay una gran desinformación mundial de parte de las redes o grandes medios de estos grandes centros de poder. Pero bueno, para eso estamos
nosotros, y muchísimas gracias, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Dan ganas de dejarte seguir, pero has sido muy disciplinado. Porque creo que estas cosas las vamos a tener que seguir. Yo voy a enseñar 2 o 3 cositas nomás para que después le paso la palabra a Santiago y retomar con Miguel. Una, me parece, de lo que te escucho, Miguel, Francisco va al centro de la guerra, ¿no? O sea, Sí. en la dialéctica centro-periferia va al centro de la guerra, y también me sacaste la palabra de la boca, viejos centros que hoy son periferia y vuelven a ser centro, donde están los excluidos y los cucos. Ahí hay un eje, me parece, entre Lampedusa y Medio Oriente, hoy en particular la Mesopotamia, Irán, ¿no? Están los excluidos, los exteriores y los cucos. En Lampedusa los migrantes, que está en el viejo centro del Mare Nostrum, ¿no? del Mediterráneo, ¿no? Hoy parece allá lejos, pero fue el centro del mundo. Y ahí toca y acaricia a los migrantes, que son al mismo tiempo una dimensión de la guerra silenciosa, ¿no? Que Europa lleva desde hace mucho tiempo contra el sur global, y especialmente contra África y el este, pero que también nos incluye de alguna manera, y va también a Medio Oriente a abrazar a los excluidos y a los cucos, ¿no? Porque todos nosotros, incluso la gente informada, tenemos una imagen sumamente distorsionada de lo que es Irak, Irán y el Islam en general, ¿no? Y entonces él va y él hace una operación, me parece muy importante, que junta el tema de tocar a los descartados, ¿no? Y ir a las periferias desde donde se puede renacer. Esa es una cosa. Segunda cosa, y para después, si podés hacer un comentario, ¿no? Esta gran operación que hace Francisco, y ya antes Bergoglio, de rearticular a los monoteísmos, o más ampliamente a las grandes tradiciones espirituales que desde ese mundo, ¿no? El Islam, el judaísmo y el cristianismo, todavía para Francisco tienen algo que decir más allá de la iglesia. Esa es mi impresión, ¿no? Que la ensalida es no solo salir de la iglesia, en un punto, y Francisco lo muestra hasta en las encíclicas, en la Laudato Si dice, me inspiré en Bartolomé, y en la Fratelli Tutti me inspiré en el imam de Egipto, ¿no? Al-Azhar, creo que se llama. Y ahí hay algo interesante, en este momento lo decimos siempre con Santiago, y lo decimos siempre en Factor Francisco, lo hace en el momento donde con más crudeza el capitalismo se presenta como una verdadera religión, ¿no? Manifiestamente como una religión, no verdadera en el sentido de verdadera, sino con toda la fuerza. Ahí hay algo para pensar, y para pensar cómo lo vivimos nosotros en la cultura cotidiana, porque parece lejano, pero es cercano, ¿no? Tiene que ver ahí una especie de relativismo que en nombre del respeto a todas las opiniones fragmenta cualquier cosa, ¿no? Ahí hay algo que me parece que es muy, muy fuerte. Y después me gustó mucho, lo comentábamos recién en paralelo ahí con Santi, el tema de, me permito para hacer un contacto también con nosotros. Si acaso nuestra tradición nacional popular no es otra versión del capitalismo, distinta, que no es capitalismo, de manera análoga a que el mundo árabe y Medio Oriente es otra modernidad, tal cual vos lo dijiste, ¿no? Y entonces va a los orígenes, porque en el nombre Francisco y la referencia de Francisco de Asís también hay una señal a recomenzar antes de que la modernidad se terminara confundiendo con el capitalismo, ¿no? O sea, ir a un nuevo comienzo. Que parecen cosas muy metafísicas, muy lejanas, pero que nos atraviesan no solo políticamente, sino existencialmente, ¿no? Ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo de construir las mediaciones de cómo esto nos toca políticamente en concreto, pero también en nuestra vida concreta a distintas escalas. Eso me parece importante, en el sentido de ver el recomienzo en varios niveles, desde lo más individual de la subjetividad, justo en el momento donde está afectado por la tecnología, ¿no? Nuestra subjetividad atada al celular y marcada por el algoritmo del capital, ¿no? Ahí hay algo. Y al mismo tiempo, la guerra mundial, la tercera guerra mundial en cuotas, con su nuevo capítulo que puede ser la guerra con las vacunas, ¿no? Que son episodios de lo mismo. Entonces, me parece re interesante, yo no sé si vamos a tener tiempo hoy de profundizarlo, ver cómo esto es de súper escala, pero está incluso en el tema de qué tipo de conectividad estamos teniendo nosotros en este mismo momento para poder comunicarnos y encontrarnos, ¿no? Una cosa muy política y muy inmediata a la vez.
Eso me parece interesante para que lo sigamos pensando. Santiago. Bueno, muy, muy, muy rico. Se abre todo un mundo, ¿no? Con este viaje de Francisco, que como bien decía, no nace con este viaje apostólico, porque ya viene tendiendo puentes, digamos, ahí con el mundo islámico, pero sí es verdad que yendo a Irak, yendo a la región mesopotámica, se mete en, en una dimensión muy, muy, muy poderosa también, ¿no? Muy poderosa. Porque también cuando se habla de estos cucos que mencionaba Néstor, es porque justamente si hay algo que tiene Irán y también Irak, pero en general Irán ahí como cabeza política de la Mesopotamia, es que es una periferia, pero que tiene una memoria de centro y que por tanto tiene pretensiones de discutir la globalización, tiene pretensiones de discutir la política de algunos grandes temas, principalmente el tema energético, ¿no? El tema energético y la matriz energética, con toda su riqueza, con toda su potencia. Y en ese sentido me parecía también muy, muy fuerte esto de cómo conjugar, y que lo mencionaba respecto, Miguel lo mencionaba respecto a Irak, y entiendo que también ahí junto con Irán, el tema de conjugar modernidad, desarrollo científico-tecnológico con la dimensión religiosa, con la dimensión espiritual, ¿no? Y cómo en algún punto discutir ese paradigma tan propio de Occidente, que es el tema de la laicidad como la única vía para la modernización de una sociedad o para el desarrollo y el desenvolvimiento de las capacidades científicas y del conocimiento intelectual, ¿no? Yo creo que si hay algo también de este momento de la pandemia, pero que en general se ve mucho en los límites que está encontrando el paradigma progresista y se ve muy fuerte en Europa, es que ese proceso de laicidad como única vía para pensar el futuro también en este abrazo que mencionabas que va a acontecer la semana que viene, ahí también hay un gesto, hay una indicación o hay un signo. Más allá de también reconocer lo bueno, ¿no? Digo, esto de la laicidad, pero sí me parece que ahí estamos en un umbral, ¿no? Donde hay algo ahí que está muy, muy fuerte, y creo que al poner y posar la mirada sobre sociedades como la de Irak, y a través del gesto de Francisco también pensar la catolicidad o el cristianismo en este tiempo, bueno, me parece que eso es algo muy interesante para pensar en cualquier sociedad, pero puntualmente en la nuestra actualmente y en las discusiones que estamos atravesando como sociedad. Así que, bueno, para quizás a modo de una segunda vueltita, te escuchamos, Miguel, y bueno, nosotros tenemos con Néstor la tesis de que los Zoom no pueden durar mucho más que 1 hora y media, quizás podamos hacer después del viaje, ¿no? O durante el viaje, quizás podemos hacer una segunda para poder intercambiar un poquitito más y poder abrir un poco la palabra. Miguel, te escuchamos. Bueno, de nuevo mi agradecimiento, mi saludo a todos los participantes, al amigo Damián Descalzo. Acá me pidieron una bibliografía, yo después se los mando, de dónde se puede leer esta temática. Yo simplemente digo que, que en realidad fue el Renacimiento y el positivismo que internalizaron el falso concepto de que la laicidad es sinónimo de modernidad. Si nosotros nos ponemos a analizar el origen de las universidades europeas,
nacen en la Baja Edad Media, ya por el 1200, es decir, son casas universales, de ahí el nombre universidades, no es que nacen con el Renacimiento. Eso es lo que ha fragmentado al pensamiento filosófico occidental, por un lado. Por el otro lado, el Islam, el Corán y el Ayatollah Khomeini siempre han entre uno de los postulados que tienen dentro del Islam es que el cultivo y el desarrollo de las personas no puede estar disociada del conocimiento en la ciencia y la tecnología. Por eso las universidades en Oriente y no solo sabemos que las obras de Aristóteles y la matemática, todo eso se introduce en el mundo occidental a través de España con los árabes. Es decir que esto de hacer sinónimo a modernidad con laicidad está desmentido absolutamente por la historia. Como también está desmentido absolutamente por la historia que el capitalismo, que hay un único capitalismo y que ese único capitalismo es sinónimo de democracia. Porque hay capitalismo, como por ejemplo algunos capitalismos del sudeste asiático o de la propia Estados Unidos. Hemos visto cómo se ha discutido todo el tema de la democracia norteamericana, con el tema del colegio de electores, hasta qué punto, más que una democracia, son poliarquías, donde son la poliarquía de la ciencia política, es la definición de que las elecciones son competencia de élite económicas, políticas, más que del pueblo. Así que, de todas maneras, y para culminar, creo que el mensaje central de Francisco es que, sin desconocer la importancia de la revolución tecnológica, como él lo dice en la Laudato Si, lo importante es que eso se dé armónicamente con el desarrollo de una humanidad que supere a la globalización de la indiferencia y al mundo descartable. Y en ese sentido, recupera de Pablo VI la idea de la política como la dimensión más profunda de la caridad, y también como el Ayatollah Khamenei y el Ayatollah Sistani, que no hay democracia si no tiene como fin último la justicia, desde diferentes culturas políticas. Entonces, evidentemente Francisco, pienso que ve al poliedro desde una base monoteísta y del diálogo que él plantea de una iglesia en salida y en estado misional permanente. Así que eso era un poco el mensaje. Muchas gracias, Miguel. Estamos en hora, da para más. Les queremos contar que cuando conversamos con Miguel, vamos a tratar de hacer otro, ¿verdad? Te voy comprometiendo. Sí. Más cerca de cuando esté Francisco allá en Bagdad, en la llanura de Ur, en Mosul, vamos a ver si simultáneamente en esos días podemos hacer una instancia donde podamos hacer resonar lo que Francisco diga ahí, que seguramente va a tener registro político, registro pastoral y registro espiritual, todo atado, sazonado con astucia argentina, seguramente como nos tiene acostumbrados, ¿no? Entonces, te queremos agradecer a vos, Miguel, les agradecemos a todos la participación, también las preguntas que ahí las recogemos para tomar la próxima, les pedimos disculpas. Te cuento, Miguel, que había preguntas sobre la relación de Francisco con Biden, había preguntas o menciones a Benedicto y la dictadura del relativismo, y había alguna pregunta también sobre la recepción de los intelectuales y una mención ahí a Bauman, entre otras cosas, que son todos temas que se relacionan con la dimensión geopolítica. Pero lo vamos a seguir en esta línea de la geopolítica y en las otras instancias, tanto de Zoom como formativas, que esperamos llevar adelante este año desde
de este espacio. Así que estamos muy contentos. Santi, te paso para cerrar. Sí, agradecer nuevamente. Bueno, ya un gran abrazo para vos, Miguel, hasta Corrientes. Hoy que también natalicio de don José de San Martín, correntino él, y bueno, también de Néstor Kirchner, claramente ahí también conectados por ese tiempo y por esta fecha, pero sobre todo decir que bueno, tenemos las ganas de poder profundizar en esta cuestión de la geopolítica de Francisco. Como bien decía Néstor, desde el principio lo teníamos como uno de los temas. De hecho, uno de los hashtags ordenadores es Urbi et Orbi, ¿no? Cómo pensar la ciudad y el mundo y la ciudad, lo local y lo global. Solamente, Santi, que Urbi, la ciudad, en vez de ser Roma, es Buenos Aires, así como corresponde. Exactamente. Un centro con, una periferia con pretensiones de centro, o por lo menos, no sé si pretensiones de centro, pero como decía Metol Ferrer, no ser simplemente parte de un coro de la historia, sino también en algún momento, y creo que en Francisco pasa eso, tomamos la palabra con toda la sabiduría, con toda la historia de nuestro pueblo, las luchas, las victorias, las derrotas, pero sobre todo esa convicción de que de acá, desde el fin del mundo, tenemos una voz y un aporte que hacer en este tiempo global, en este tiempo de pandemia también. Y bueno, eso es lo que tenemos también en Francisco. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias otra vez, Miguel, por tu tiempo, por tus ganas y por tu rigurosidad también en cómo ir tejiendo y cosiendo las diferentes dimensiones de lo global, lo local, de lo argentino y universal. Así que muchas hasta gracias. Pronto, saludos a todos, buenas noches. Que Abrimos esté los rica la micrófonos cena en para casa. que canten la marcha de San Lorenzo o cualquier marcha que se les ocurra cantar. Así los saludamos y aplaudimos además. Gracias por todo, compañeros. Gracias, Miguel. Gracias. Chao, chao. Chao.